Hola, hoy en día estamos experimentando un gran boom de aplicaciones tecnológicas relacionadas con el audiovisual. No solo se han hecho herramientas para grabar vídeo, para hacer fotos, para hacer cómics, sino también se han hecho herramientas para poder enlazar cualquier material de la web 2.0. Este entorno, que se llama hipermedia, permite que construyamos espacios en los que podamos incorporar todo tipo de recursos que tienen asociada una dirección web. Son entramados digitales interactivos en los que podemos hacer uso de todos los recursos que podemos generar y que ya hay disponibles en Internet. Hoy les voy a hablar de Genially, una herramienta que se llama genial.ly y que está pensado justo para eso. Está pensado para que en un lienzo en blanco nosotros podamos poner un fondo y enlazar todos aquellos recursos que sean susceptibles de ser incrustados en una pantalla y además poder enlazar con otras URLs, incluso crear navegaciones internas dentro de la propia estructura. Es como un PowerPoint, pero más flexible. Entonces nos interesa que lo experimenten para dar un paso más allá y empezar a probar con formatos más frescos, más actuales y con diseños más atractivos. ¿Nos ponemos? Para empezar, tenemos que acceder a la página web de Genially. Para eso tecleamos genial.ly. Una vez entramos a su página principal, nos damos cuenta del carácter fresco y dispuesto que tiene la aplicación, con el eslogan ¿comunicas o aburres? Entonces, pues lo que nos invitan es a crear contenidos diferentes y utilizar la interactividad, que es el concepto clave de esta aplicación. Para empezar, simplemente tenemos que registrarnos y crearnos una cuenta. Yo, como ya estoy registrado, simplemente entro a través de mi propia cuenta de Google. Una vez entramos a la aplicación, vemos un espacio en el que podemos recuperar, editar, compartir las presentaciones multimedia que ya hemos hecho con anterioridad, en la pestaña de trabajo. Estas son las cosas que yo ya he hecho, porque yo ya he entrado, pero si ustedes entran por primera vez, no tendrán nada y tendrán que empezar a crear. Lo primero que podemos ver es que nos ofrece diferentes opciones para crear contenido. La primera es una imagen interactiva. Esta opción es muy interesante porque nos permite que en una sola imagen podamos añadir diferentes elementos interactivos. Por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda en Google. Vamos a buscar célula. Y vamos a buscar una imagen de una célula. Imagínense que escogemos esta. Nos descargamos esta imagen en el escritorio, en una carpeta que tengamos asignada para el trabajo. La subimos en este espacio, donde le clica a este espacio de subir la foto en Genially. Y ya hemos cargado la fotografía que nos hemos descargado. Y ahora vamos a crear la imagen interactiva. Le damos a este espacio rosado y accedemos al entorno de trabajo. Miren qué interesante, porque podemos utilizar cualquiera de los recursos de interactividad, elegir cualquiera de estos botones, por ejemplo, este botón de acciones, y nos salen un montón de diseños relacionados con acciones. Vamos a utilizar este de la lupa, lo arrastramos y lo colocamos al lado del libosoma. Ahora vamos a buscar a ver qué significa libosoma. Encontramos la definición de Wikipedia, copiamos el enlace, volvemos al editor de Genially y este icono que hemos arrastrado de la lupa, si se fijan encima tiene un botón de un dedo como pulsando algo, que es como representan la interactividad aquí en Genially. Lo pulsamos y decimos que esto nos lleve a un enlace. Por eso le damos aquí a esta pestaña. Copiamos la URL, le damos a guardar y ya hemos enlazado este icono con ese enlace. De forma que si lo previsualizamos, aquí en este botón en el margen superior derecho donde tengo el ratón, vemos que este enlace tiene interactividad y si pulso sobre él, se nos abre una nueva ventana que nos lleva a esa URL a la que hemos asociado el icono.
Es muy interesante, tiene mucha funcionalidad, mucha potencialidad didáctica. Imagínense hacerlo con un mapa o con la isla de Tenerife, con los diferentes puntos. Y podemos enlazar a cualquier recurso que tenga una URL. Pero ahí no queda la historia, porque le podemos dar animación. Con el objeto seleccionado le damos animación y podemos decir que tenga un efecto continuo de movimiento o que tenga simplemente un comportamiento de entrada. Por ejemplo, entre los efectos continuos podemos decirle que parpadee. ¿Se han fijado? Le hemos dado a esta casilla y el recurso, el elemento, está parpadeando. ¿Qué nos permite el parpadeo? Pues que la persona sepa que ese recurso tiene interactividad. Si vamos a poner muchos elementos y creemos que podemos distraer la atención con tanto movimiento, lo que podemos hacer es crear alguno un poquito más discreto, como podría ser este de pulso. Se mueve un poquito, como si palpitara, se hace un poquito más grande y un poquito más pequeño, pero no es tan invasivo como podría ser el parpadeo. Esto es en función de nuestras necesidades, si vamos a poner muchos elementos, etc.